Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 11 de abril, sábado dentro de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado estamos ya avanzando en esa octava de Pascua. Mañana concluye con la celebración del domingo dedicado a la misericordia divina. Leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con el que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Como vemos, termina esta primera parte de lo que acontece con Pedro y con Juan después de haber curado a este paralítico. ¿Qué es lo que han hecho? Darle la salud a un paralítico, hacer que un paralítico comenzara a caminar. Y por esto no solo han sido llamados a comparecer ante el Sanedrín, sino que además han sido encarcelados durante una noche, sin ningún motivo. Y vemos efectivamente que los motivos que quieren esgrimir no los pueden ni siquiera sustentar ellos mismos. Ahora, qué importante es darnos cuenta de la primera parte que nos muestra los Hechos de los Apóstoles, la sorpresa de los sumos sacerdotes y los ancianos. Quedan sorprendidos. ¿Ante qué? Ante el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. La acción del Espíritu Santo que han recibido en Pentecostés, ¿a qué lleva a Pedro y a Juan? A tener aplomo para defender la fe. Qué importante es esto. Qué importante es el aplomo que debemos mostrar para defender nuestra fe. Los sumos sacerdotes y los escribas están sorprendidos porque sabían que Pedro y Juan eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Y efectivamente, cuando nosotros vemos el modo en que Jesús ha elegido a sus apóstoles, ha elegido a todo tipo, pero sobre todo ha elegido a hombres sin instrucción, hombres sumamente humildes, hombres pobres. ¿Por qué? Porque justamente en esa elección de los humildes es donde se muestra la grandeza de Dios. ¿Cómo podemos imaginar humanamente hablando, que Pedro, un pescador sin ninguna instrucción, va a ser capaz de pararse con aplomo ante el Sanedrín y profesar la fe y convencer a tantos
de efectivamente seguir a Jesús, seguir al Señor. La única manera de comprenderlo es justamente en esa acción del Espíritu Santo en ellos. Y por tanto ese aplomo es bellísimo. Qué importante es por eso que cada uno de nosotros siempre en el camino de Cristo venzamos los miedos. Vencer los miedos significa abrir nuestro corazón para esa gracia del Espíritu Santo que nos da aplomo para transmitir y para defender nuestra fe. Los habían reconocido como miembros del grupo de Jesús, pero nos dicen que no se atrevían a refutarlos. ¿Por qué? Porque ahí de pie estaba entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. No pueden refutar el hecho. Qué importante era por eso meditar ayer sobre el modo de hablar que tenían los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, donde habían preguntado ¿en nombre de quién, con el poder de quién han hecho todas estas cosas? Y Pedro respondió, bueno, ya que nos interrogan sobre el bien que le hemos hecho a este hombre al curarlo, el bien que les hemos hecho, hablando con claridad. Y efectivamente no pueden refutar ese bien hecho. ¿Qué es lo que pueden decir? No, pero es que no tenían derecho a curar un paralítico. Si se le ha hecho el bien. Se le ha hecho el bien. Qué importante es por eso saber que en la ética, en la moral de un verdadero cristiano, ¿cuál es el principio básico? ¿Sobre qué regulamos nuestro actuar? Haz el bien y evita el mal. No hay más. No hay más confusión que hacer el bien y evitar el mal. Cuando nosotros comenzamos a establecer normas éticas distintas, no, lo que pasa es que cuando uno ve que no sé qué, ve que no sé cuánto, ve que por aquí, ve que por allá, entonces... No, hermano mío, esto es muy claro. Hacer el bien y evitar el mal. Cuando nos dejamos llevar por ideologías, entonces tratamos de justificar el mal de cualquier manera, pretendiendo llevar adelante a toda costa la ideología que ya marca mi sendero, que marca mi camino. Por eso es tan importante saber que yo no tengo ideologías. No, yo no me dejo llevar por ninguna ideología, ni política, ni religiosa, ni moral. Las ideologías no marcan mi camino. Mi camino es el camino de Cristo, donde lo que busco es hacer el bien y evitar el mal. ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo ideales, no ideología. Ideal de santidad, que yo aspiro a hacer el bien, que llevo mi vida bajo ideales, los ideales cristianos. Pero no me dejo aprisionar ni me dejo esclavizar por ninguna ideología. Porque si no, imagínate, no, es que yo pertenezco a este grupo y este grupo piensa así y yo tengo que justificar como sea el pensamiento de este grupo. Mira, si yo tengo afinidad a un grupo político, a un grupo religioso, siempre voy a tener que ser una persona crítica, que sabe reconocer el bien y sabe reconocer el mal. Por eso la lucha es justamente esa. Los hacen salir y entonces deliberan. ¿Qué vamos a hacer? Han hecho un milagro evidente y ya todos lo conocen. Tenemos que prohibirles hablar en el nombre de Jesús. Los llaman y les dan esta orden con amenazas. Y entonces la respuesta de Pedro, que es preciosa y donde podemos reflexionar tanto. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Fíjate cómo Pedro hace una cosa bellísima. Reconoce la autoridad que tiene el Sanedrín. No desprecia la autoridad del Sanedrín. No va en contra de la autoridad que tiene el Sanedrín.
Como Jesús tampoco ha tirado nunca abajo la autoridad del Sanedrín dentro del pueblo judío. Pero no puede obedecerse a nadie antes que a Dios. No puede obedecerse a nadie en contra de Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser obedientes, claro, y la obediencia es tan importante en nuestra vida. La obediencia es una virtud fundamental, pero efectivamente tenemos muy claro que no hay obediencia que pueda ir en contra de Dios. A mí nadie me puede obligar a pecar. Y es tan importante recordar esto porque efectivamente en una falsa obediencia puede existir tanta manipulación. Y hemos tenido que ver casos terribles donde efectivamente se ejerce esa manipulación a partir de la falsa obediencia. Una falsa obediencia que pretende estar por sobre Dios, estar por sobre lo que el Señor nos manda. Y de nuevo, esto lo vamos a enfrentar en el mundo y se va a repetir una y otra vez en el mundo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros sepa balancear muy bien con la libertad de los hijos de Dios esa obediencia virtuosa que siempre pone a Dios en primer lugar. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Es verdaderamente hermoso en estos días en que estamos celebrando esta octava de Pascua contemplar cómo los distintos evangelios nos van mostrando lo ocurrido después de la resurrección. Una persona podría decir, pero no cuentan las cosas de manera igual, no todos los detalles calzan. Efectivamente, muchos detalles son distintos en la manera en que tiene un evangelista de contarlo referente a lo que hace otro evangelista. San Marcos tiene su estilo, ese es el evangelio que estamos leyendo hoy. Tiene un estilo donde evita el exceso de detalles muchas veces y va a la médula, va al centro. ¿Por qué? Porque a través de esa narrativa está buscando un objetivo, transmitir una idea principal que es la que él quiere enfocar, en la que quiere poner el resaltador. Y es hermoso efectivamente ver esto. Pensar además que contar lo sucedido después de la resurrección es complejo. ¿Por qué? Porque son días de enorme pasión, enormes sentimientos que van teniendo los discípulos. Han pasado de la pasión a la resurrección, del miedo, del susto que tenían, de que los atraparan a ellos y los mataran, a los primeros anuncios de que han visto al Señor resucitado, y después ver a Jesús resucitado. Por eso, más que quedarse ahí, no, es que no cuentan igual. ¿Qué es lo que nos narran los evangelios? Los evangelios nos narran la firmeza del testimonio en la resurrección del Señor.
San Marcos quiere enfocarse en algo en este momento, y es en la incredulidad que han tenido los discípulos de creer el testimonio que les han dado otros. Y termina con el mandato misionero. Ahora ustedes, después de haber sido incrédulos, después de no haber recibido el testimonio de otros, conviértanse en mis testigos. Fíjate lo que hay de fondo en esto. Los discípulos han experimentado la incredulidad en el testimonio de otros en primera persona. Ahora tienen que ir y dar testimonio ellos. ¿Y qué van a recibir de muchas personas? Lo mismo que ellos le brindaron a los testigos. La incredulidad. Era importantísimo para los discípulos entonces vivir esto. ¿Para qué? Para que ese anuncio del Evangelio, para que ese anuncio de Cristo resucitado, lo puedan realizar de una mejor manera, siendo tolerantes, entendiendo a todos aquellos que no van a querer recibir el mensaje. ¿Qué van a hacer los discípulos? Odiar a aquellos que no les crean. Pero si ellos mismos no han creído, ellos mismos han sabido lo que significa no creer al testimonio, no creerle a aquellos que les dijeron, Cristo está resucitado, yo lo vi. No les creyeron. Bueno, la misma paciencia que tuvo Cristo con ellos, tendrán que tenerla ellos con aquellos a los cuales se les prediquen. La misma paciencia que tenemos que tener, seguir teniendo cada uno de nosotros al predicar el Evangelio. Marcos hace un resumen de lo ocurrido el día de la resurrección. Jesús se le apareció primero a María Magdalena. Fue a llevarle la noticia a los discípulos, pero no le creyeron. Después se apareció en otra forma a otros 2 discípulos que iban camino de una aldea. Hemos leído esta semana justamente esos discípulos que iban camino de Maús, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se les apareció a los 11, cuando estaban a la mesa. No, pero Juan cuenta que primero se le apareció a los 10 porque no estaba Tomás y después de 8 días. Sí, Marcos hace un resumen de las apariciones del Señor y que hace echarles en cara la incredulidad y dureza de corazón. No han creído a los que lo habían visto resucitado. Pero fíjate qué hermoso, sí, les saca en cara. No han tenido fe, no les han creído a aquellos que me vieron. Pero sin embargo, ustedes ahora vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es el resucitado el que da efectivamente esa misión a todo el mundo, a toda criatura. Esta es la misión. A todo el mundo y a toda criatura hay que anunciarle el Evangelio. Anunciarlo. Anunciarlo no es obligar a nadie. Anunciarlo. Qué bonito es, además, ver cómo efectivamente el lugar de la misión es el mundo entero. Pero la individualidad que se presenta ante aquellos a los cuales tiene que llegar el mensaje no puede pasar desapercibida. A toda criatura. A todo el mundo, sí, a todo el mundo, a toda criatura. ¿Qué significa uno por uno? Uno por uno. La evangelización va destinada a cada uno, a cada criatura. Qué bonito es tener ese deseo de, yo quiero llevar el evangelio al mundo. Sí, pero al mundo significa a cada criatura, uno por uno. Uno por uno, empieza por uno. Empieza por el que tienes cerca, empieza por el que está al lado tuyo. No pienses en abarcar el mundo, sino vas uno por uno, con paciencia, con cariño, con amor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.